¿Qué vale más, la venganza que tanto anhelaste o la vida de la persona que te humilló? Esa era la pregunta que retumbaba en la mente de Miguel Torres, bajo el sol rajante de una carretera mexicana, mientras el olor a metal quemado y caucho derretido subía y se mezclaba con el aire seco del desierto. La escena ante sus ojos era puro desmadre. Una patrulla de la Guardia Nacional, retorcida y hecha pedazos, en llamas, con una mujer atrapada en los hierros. Ella, Isabela Vargas, una oficial que años atrás lo trató con desprecio, ahora estaba indefensa, a su merced. El fuego se extendía con una furia insaciable, y el humo negro y denso se elevaba en espiral, como una macabra invitación al olvido. A unos cuantos kilómetros de allí, la imponente silueta de un camión plateado y desgastado, el vagabundo del asfalto, como Miguel Torres le decía con cariño, cortaba el paisaje árido. Miguel, con los ojos clavados en la carretera, tenía el rostro curtido por el sol y la vida dura, y una barba de varios días que ocultaba el cansancio. La cabina, su único refugio, era un santuario de recuerdos y silencios. Vivía de y para el camino, con la soledad como su única compañera y el peso de un pasado que no se borraba. La radio tocaba un bolero viejo, la voz melancólica de un cantante lamentando amores perdidos. Para Miguel, esa era la banda sonora de su existencia, una sinfonía de nostalgia y rencor que resonaba en su pecho. El olor a humo, acre e inconfundible, llegó hasta las narices de Miguel. Vio la mancha oscura en el cielo y la fuente de esa nube densa y fuliginosa. No era un simple incendio en el Monte Seco, era algo diferente, algo humano, que lo hizo bajar la velocidad del camión. Una punzada de curiosidad y un presentimiento extraño lo llevaron a desviarse de su ruta habitual, orillándose en la terracería. La carretera era traicionera, y él lo sabía por experiencia propia, pero algo lo impulsaba a acercarse, una fuerza invisible que no lograba explicarse. Sintió el corazón acelerarse, una tensión en el aire que parecía vibrar con la urgencia del peligro. El camión se detuvo, el motor diésel resoplando antes de calmarse. La escena que Miguel tenía enfrente era puro caos. Una patrulla volcada, con el frente destrozado y las llamas consumiendo el motor con una furia insaciable. El calor era palpable, incluso a una distancia segura. Bajó de la cabina y el sol rajante del desierto se sintió como un castigo divino. El silencio del desierto solo se rompía por el crujido de la madera seca y el crepitar del fuego. Un sonido de dolor ahogado llamó su atención y se acercó, cauteloso, con el corazón golpeándole en el pecho. Fue entonces cuando vio el escudo de la Guardia Nacional. El uniforme azul oscuro estaba manchado de sangre y hollín, y una mano, débil, intentaba liberarse de los hierros. El cabello castaño, revuelto y sucio, enmarcaba un rostro que, a pesar de estar desfigurado por el dolor y el miedo, Miguel reconoció al instante. Un recuerdo, nítido y doloroso, explotó en su mente como un relámpago. Ese mismo rostro, años atrás, mostraba una sonrisa arrogante y una mirada de burla. La voz, que ahora pedía ayuda, era la misma que lo había humillado y ridiculizado frente a otros camioneros, como si fuera un delincuente. Un escalofrío, frío y cortante, le recorrió la espalda, mezclando el pavor con el deseo de venganza. El tiempo se detuvo. El recuerdo de esa tarde regresó con una claridad espantosa. El neumático ponchado, la multa absurda y la oficial Isabela Vargas, con su sonrisa de superioridad, bromeando sobre su viejo camión y su dignidad. No le importaron sus explicaciones, el sudor que le corría por la cara, la injusticia de la situación. Lo trató con desdén, como si fuera menos que nada. La humillación que sintió ese día se había convertido en parte de él, una cicatriz invisible que le dolía cada vez que la recordaba. Y ahora, ahí estaba ella, indefensa, a su merced. El destino, o algo más, se había encargado de ponerle el juego en sus manos.
Una pequeña chispa saltó de la carrocería del auto en llamas y aterrizó en la hierba seca del acotamiento. El fuego, antes contenido, empezó a expandirse con una rapidez aterradora, alimentado por el viento cálido del desierto. El humo se hizo más denso y el olor a metal quemado y caucho derretido se mezcló con el de sudor y miedo. El rostro de Isabela estaba contorsionado por el dolor y la desesperación. Sus ojos, antes tan llenos de arrogancia, ahora eran pozos de terror. Lo vio. Su mirada suplicante se encontró con la de él, y una chispa de reconocimiento, mezclada con confusión, se encendió en sus ojos. Sabía que había visto ese rostro antes. Miguel dio un paso atrás. El motor del camión, aún caliente, emitía un sonido metálico. La decisión estaba en sus manos. Podría simplemente darle la espalda, subirse a la cabina y seguir su camino, dejando que la naturaleza resolviera el problema por él. Sería el ajuste de cuentas perfecto, la justicia divina que tanto había anhelado. Nadie sabría jamás que la vio. El silencio del desierto sería su cómplice. La venganza, que había cultivado por tanto tiempo, estaba a su alcance, fría y tentadora. Podría ver de lejos el final de la mujer que lo humilló y tener su paz. O podría actuar, arriesgar su propia vida para salvarla de ella. El dilema era más que una simple elección. Era una confrontación entre el Miguel del pasado, herido y resentido, y el Miguel del presente, que a pesar de todo no podía ignorar la desesperación en los ojos de Isabela. La voz de ella resonó en sus oídos. «Ayuda, por favor». Era una súplica que taladraba la coraza de años de amargura. Se vio en un callejón sin salida, con la moralidad y la venganza en lados opuestos. No era un santo, pero tampoco un asesino. Con cada segundo de indecisión, el fuego se acercaba y el tiempo para decidir se le acababa. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo de la carretera. El calor del sol y el calor del fuego competían, haciendo el aire pesado y difícil de respirar. El dilema de Miguel era visible en su rostro. ¿Qué iba a hacer? Era solo un trailero solitario, no un héroe. La carretera le había enseñado a ser práctico, a sobrevivir, pero ¿y la humanidad? Se acordó del rostro de su madre, que le enseñó que el perdón era una virtud, la más difícil y la más noble. La imagen de su padre, un hombre de honor, también lo visitó. La decisión no era solo sobre él, sino sobre los valores que lo formaron. El fuego estaba cada vez más cerca. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ninguna parte de la jornada. Y cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Hace 5 años, la escena era completamente diferente. La carretera, aunque la misma, parecía más colorida, menos hostil. Miguel, 20 y tantos años más joven, no tenía el peso del mundo en sus hombros. Era solo un trailero novato, lleno de sueños, y con el vagabundo del asfalto, aún con la pintura reluciente. Ese camión no era solo un medio de trabajo, era el sueño de toda una vida, logrado con sudor y sacrificio. El motor rugía como un león, la promesa de libertad y de un futuro próspero que se extendía por cada kilómetro que recorría. Iba de camino a entregar una carga importante, con la mente enfocada solo en el destino y la esperanza de un buen pago. Se acuerda perfectamente del día. El sol estaba en lo más alto, y el calor era tan intenso que el aire temblaba, casi como una invitación al desastre. Una de las llantas de su camión, vieja y desgastada, se ponchó. Para un trailero eso era más que un inconveniente. Era un retraso, una pérdida económica y, sobre todo, una fuente de vergüenza. Miguel, sudando y frustrado, batallaba para cambiar la llanta en el acotamiento, con la cara manchada de grasa y el corazón lleno de preocupación. Fue entonces cuando vio que una patrulla de la Guardia Nacional se acercaba, con la sirena apagada y a baja velocidad.
La esperanza de ayuda se encendió en sus ojos, pero se apagaría en un instante. La oficial Isabela Vargas, con su uniforme impecable y una sonrisa de burla, bajó del carro. Su mirada arrogante recorrió a Miguel de arriba abajo, como si fuera un insecto sucio. Parecía divertirse con su miseria. ¿Problemas, trailero?, le preguntó, con un tono de voz que no disimulaba la ironía. Miguel, exhausto, solo murmuró que sí. No sabía lo mucho que las cosas podían empeorar. La humillación estaba a punto de desatarse, fría y cruel, y él sería el público de su propio show de dolor. Ella revisó el camión, pasó la mano por la pintura descolorida y puso una cara de desaprobación. Mira nomás qué descuido. Un camión así es un peligro en la carretera. Miguel intentó explicar lo de la llanta, lo del trabajo duro y lo del sueño que ese vehículo representaba para él, pero ella no lo escuchó. Sus palabras eran como aire. La sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. Isabela entonces sacó su bloc de multas y empezó a anotar con una caligrafía rápida y decidida. Infracción por vehículo en condiciones precarias, multa por estacionamiento irregular y unas cuantas cositas más para que aprendas a tener más respeto por la carretera y por la gente que la usa. Miguel intentó argumentar, la voz ahogada por la rabia y la humillación. No es justo, solo paré para cambiar la llanta, exclamó con el corazón latiéndole a mil. Su mirada imploraba clemencia, pero ella no mostró ninguna. En lugar de eso, se volteó hacia él y le dijo en voz alta y con un tono de superioridad que lo hizo encogerse por dentro. En esta carretera, yo soy la ley. Y la ley dice que traileros como tú deberían ser más cuidadosos. Tómalo como una lección. Le entregó el bloc de multas y el papel blanco parecía quemarle en las manos. Una cantidad que le tomaría meses pagar. Y para colmo de la humillación, le tomó una foto, sucio y derrotado, con la llanta ponchada al fondo, y se la envió a su grupo de compañeros con un emoji de risa. La risa de ella, seca y sin alma, le resonó en los oídos, y el sonido lo persiguió por años. La escena se desvanece y volvemos al presente bajo el mismo sol, pero con la temperatura de la venganza hirviendo en el aire. Miguel, con las manos en la cintura y los ojos fijos en Isabela, se acuerda de cada detalle de ese día. La humillación no fue solo económica, fue moral. Pisoteó su dignidad, lo hizo sentir pequeño e insignificante. La vergüenza que sintió ese día se transformó en un peso, una mochila de piedras que cargó por 5 años, en silencio. Nunca la perdonó. Y ahora, irónicamente, ella estaba en una situación en la que él, el humillado, tenía el poder de decidir su destino. El vagabundo del asfalto, su fiel compañero, también cambió. Su pintura, ahora, estaba manchada por el polvo del camino y por el tiempo, un reflejo de su propio desgaste emocional. El motor, antes rugiendo con promesas, ahora sonaba como un lamento, un eco de su carga. La carretera, que antes era una amante, ahora era solo un camino sin fin, una penitencia, una forma de escapar de la ciudad y de los recuerdos que traía. El camión y el tráilero se volvieron uno, un cuerpo y un alma, ambos marcados y endurecidos por las inclemencias de la vida. La soledad se volvió su única compañera, se alejó de los amigos y de la familia, y las pláticas con otros traileros se reducían a pocas palabras. Su única motivación era trabajar y olvidar, y la carretera era el lugar perfecto para eso. No juzga, no cuestiona y no guarda rencor, al menos no el de él. El sonido del bolero en la radio era lo único que rompía el silencio de la cabina. La música de Amores Perdidos era su metáfora para la vida. Una canción sobre la pérdida de su dignidad. Isabela, por su parte, subió en la jerarquía de la Guardia Nacional. Se convirtió en una figura importante, con un poder que usaba muchas veces para sentirse superior. La arrogancia se volvió su sello, y no le importaban las personas que dejaba atrás en su ascenso. Ella era la ley, la justicia y la autoridad.
Su pasado, marcado por una infancia pobre, la llevó a buscar la aprobación de los demás a través del poder y el estatus. Usaba su autoridad como una armadura para esconder sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Ese día para ella fue solo un día más de trabajo, solo un trailero más, solo una multa más. Apenas se acordaba del rostro de Miguel o de la humillación que causó. La vida para ella seguía adelante, sin arrepentimientos ni remordimientos. Estaba enfocada en el siguiente paso, en el siguiente ascenso, en el siguiente halago. La empatía, la compasión y el perdón eran conceptos que había olvidado hace mucho tiempo. Pero ahora, sintiendo el dolor de los hierros en su cuerpo y el calor del fuego en su piel, se vio en una situación en la que necesitaría esas virtudes para sobrevivir. La decisión de Miguel era más que una elección entre la vida y la muerte. Era la elección entre la venganza, que cultivó por 5 años, y la humanidad, que pensó haber perdido. El peso de esa decisión era tan grande como su carga más pesada, y sintió que le dolía la espalda. Se preguntó si era capaz de perdonar, de dejar el pasado atrás. Era la prueba final, el examen definitivo de su carácter. ¿Podrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? La imagen de Isabela, sucia y desesperada, mezclada con los recuerdos del pasado, generaba una tormenta en el pecho de Miguel. Observaba el fuego, que ahora se extendía hacia la vegetación seca alrededor del auto, y sentía la urgencia del momento. El aire caliente, pesado, parecía succionar el oxígeno de sus pulmones. Cada crujido del metal retorcido era como una cuenta regresiva para la tragedia. El dolor en los ojos de Isabela era genuino. Ya no había la arrogancia de antes, solo un miedo crudo e incontrolable. La visión de esa desesperación tocó una fibra en Miguel, una parte de su humanidad que pensó que se había endurecido para siempre. Dio un paso hacia la patrulla. La hierba seca bajo sus pies crujió. El calor del fuego era intenso, pero su indecisión era aún mayor. ¿Por qué debería ayudar? ¿Qué ganaría con eso, además de arriesgar su propia vida? La venganza parecía un camino mucho más fácil, mucho más tentador. El rencor era una fuerza poderosa, una vieja amiga que lo consolaba en su soledad. Dejar a Isabela allí sería el pago por todo el sufrimiento que le causó. Sería el destino haciendo su trabajo, la justicia cósmica encargándose de una labor que él no tendría que hacer. Pero algo lo detuvo. El brillo del fuego en el metal del camión de Isabela. Era el mismo brillo que él veía en la pintura de su propio camión la primera vez que lo compró. Ese brillo de sueño y esperanza. Y el sonido de la radio de la patrulla, ahora solo un crepitar estático, era como el lamento de un alma perdida. Se acordó de una plática con su padre, que siempre le enseñó que el honor de un hombre no está en su fuerza, sino en su compasión. Miguel se dio cuenta de que la venganza solo lo volvería tan pequeño como Isabela lo hizo sentir. Si la dejaba morir, se estaría igualando a ella. Isabela, con un hilo de voz, lo vio, y en medio del dolor, lo reconoció. «Tú», murmuró con los ojos bien abiertos. El terror ahora tenía un nuevo componente. La humillación del pasado se sumaba al miedo de la muerte inminente. Vio en los ojos de él el reflejo de su propia arrogancia, y entendió, con una claridad brutal, lo que estaba pasando. Ya no era la oficial poderosa, sino solo una mujer en desesperación, enfrentando a un hombre que ella ridiculizó y que ahora tenía el poder de su destino en sus manos. El dolor físico de Isabela era insoportable. Los hierros la sujetaban con una fuerza despiadada y no podía moverse. El olor a gasolina, mezclado con el calor del fuego, la hacía toser y ahogarse. Pensó en su hija pequeña, que estaba en casa, esperándola. La imagen de la niña asustada la hizo luchar contra el dolor, pero era inútil. El miedo y el dolor la aplastaban. Miró a Miguel,
y en sus ojos había una súplica silenciosa, un pedido de perdón que no lograba expresar con palabras. Se sentía pequeña y vulnerable, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Miguel, al ver el terror en los ojos de Isabela, sintió que el corazón se le encogía. La venganza, que antes parecía tan dulce, ahora tenía un sabor amargo y vacío. No era un verdugo, era un trailero, un hombre que vive del camino con sus propios códigos de honor y moralidad, y en el código del camino nunca dejas a nadie morir. Lo que Isabela le hizo fue imperdonable, pero dejarla morir en el fuego sería algo que él nunca podría perdonarse a sí mismo. Era una línea que no estaba dispuesto a cruzar. La sirena de una ambulancia lejana empezó a escucharse. Un sonido débil, pero que traía consigo la promesa de ayuda. Era un alivio, pero también una nueva presión. El tiempo se estaba acabando, y la decisión tenía que ser tomada. Miguel se acercó al auto, el humo lo hizo toser. Tenía que ser rápido, decisivo. El camión de Isabela estaba en una posición precaria, y el fuego ya lamía la cabina. Si no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Corrió de vuelta a la cabina de su camión, el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Encendió el motor y el sonido del diésel lo calmó. Ese camión, que fue objeto de tantas burlas, ahora sería la herramienta de su redención. Necesitaría toda la fuerza del motor para sacar la patrulla de allí. Era una maniobra arriesgada, pero la única forma de salvarla. La cámara enfocó en sus manos, firmes en el volante, y en sus ojos, que ahora tenían una nueva determinación. Ya no estaba luchando contra la venganza, sino por su propia humanidad. La maniobra era delicada. Tenía que mover el camión a la posición correcta, sujetar la cuerda al eje de la patrulla y jalar con la fuerza necesaria sin que la patrulla se partiera en dos, o que el fuego se extendiera aún más. El sudor le corría por la cara, el olor a humo invadía la cabina. Pensó en su madre, en su padre, en todos sus valores. No estaba salvando a Isabela por ella, sino por sí mismo, para probarse a sí mismo que era mejor que el odio que lo consumió por años. Bajó del camión de nuevo, agarró una cuerda de acero y se acercó al auto en llamas. El calor era insoportable y sintió que la piel de su cara se quemaba. Isabela lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y gratitud. No lo merecía, él lo sabía. Pero la compasión no era sobre merecimiento, era sobre ser humano. Ese acto de bondad, en esa situación, era la venganza más pura y dolorosa que podría tener. La estaba salvando, y eso la humillaría más que cualquier multa o foto. Mientras él amarraba la cuerda, el fuego se hizo más fuerte. Sintió el aire vibrar con la urgencia. El sonido de la sirena de la ambulancia estaba cada vez más cerca, pero aún no estaban allí. Tenía que ser rápido, tenía que hacer un acto de fe. Con cada segundo la vida de Isabela corría peligro. La venganza era un lujo que ya no podía permitirse. Lo que importaba era el ahora, el momento presente, la vida que estaba en sus manos. Dio el nudo final, un nudo firme, y corrió de vuelta a la cabina. El corazón de Miguel latía sin control. El miedo y la determinación se mezclaban. Puso la marcha y aceleró, sintiendo la tracción del camión jalando la patrulla. El sonido de metal chirriando y el olor a llanta quemada llenaban el aire. Miraba por el espejo retrovisor, y la imagen del auto en llamas moviéndose, separándose del fuego, era la cosa más hermosa que jamás había visto. Estaba arriesgando su vida, pero sentía que se estaba salvando a sí mismo. La patrulla, finalmente, se separó del fuego. Miguel jaló con toda la fuerza del camión y la llevó a un lugar seguro, a una distancia considerable del incendio. Apagó el motor, y el humo negro seguía subiendo al cielo. La sirena de la ambulancia ahora era alta y clara. Salió de la cabina y corrió hacia Isabela, que estaba malherida. El dolor en sus ojos era profundo. Se arrodilló y sacó una botella de agua de su mochila. «Tranquila», le dijo.
Aquí estoy. Su voz era suave y calmada, e Isabela se sintió en paz, incluso con todo el dolor. La oficial lo miró, a su cara sucia y cansada, y la imagen de esa tarde en el pasado se hizo más clara en su mente. Vio su arrogancia, su crueldad, su falta de empatía, y vio al hombre que la salvó, que la miraba con compasión y sin juzgar. Las lágrimas le corrieron por el rostro, mezclándose con el hollín. Intentó hablar, pero el dolor se lo impedía. Se sintió la persona más vil del mundo. Los paramédicos llegaron. Miguel se levantó y se alejó, dejándolos hacer su trabajo. No era un héroe, era solo un hombre que hizo lo correcto, lo que necesitaba hacer para liberarse del peso que cargó por años. Miró a Isabela, que estaba siendo sacada de los hierros. Ella, por su parte, seguía mirándolo, los ojos llenos de gratitud. Ella había perdido su poder, su autoridad, y era solo una paciente más. Y él, el trailero humillado, ahora era su salvador. La ambulancia ya estaba en el lugar, y la sirena ahora era un sonido estridente y urgente. Los paramédicos trabajaban con prisa, cortando los hierros y estabilizando a Isabela. El fuego seguía ardiendo a lo lejos, pero la amenaza inmediata había sido neutralizada. Miguel, exhausto, solo observaba. Sentía la adrenalina salir de su cuerpo, dejándolo con una sensación de vacío y un cansancio profundo. El silencio del desierto, antes amenazador, ahora parecía un alivio, un bálsamo para su alma cansada. Miraba a Isabela, que a pesar del dolor, ahora parecía a salvo. La enfermera que lideraba el equipo se acercó a Miguel, su rostro sucio de hollín y los ojos cansados, pero llenos de gratitud. «La salvaste, señor. Si no fuera por usted, no habría sobrevivido», dijo con la voz ahogada. Miguel solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. No se sentía un héroe, solo un hombre que hizo lo que tenía que hacer. No buscó el reconocimiento, ni el aplauso. Lo único que quería era liberarse del peso que cargaba desde hace 5 años. Y de alguna manera, al salvar a Isabela, sintió que la carga era más ligera. Isabela, ahora acostada en una camilla, con el rostro pálido y la respiración agitada, volteó la cabeza hacia Miguel. Sus ojos, que antes expresaban solo el terror, ahora estaban llenos de lágrimas de gratitud y remordimiento. La humillación que le hizo pasar, la arrogancia, la crueldad, todo eso la consumía. Se sentía pequeña e insignificante. Un sentimiento que ella le había impuesto a Miguel en el pasado. Ese trailero que ella ridiculizó fue el único que la ayudó cuando lo necesitó. La vida, con su ironía cruel, la puso en una posición en la que dependía de la compasión de un hombre que trató como basura. Miguel, al ver las lágrimas de ella, sintió un nudo en la garganta. Se acercó a la camilla e Isabela intentó estirarle la mano. No podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. Imploraban perdón, una oportunidad de enmendar el pasado. La cara de ella estaba desfigurada por el dolor, pero su alma estaba expuesta, vulnerable y llena de arrepentimiento. La venganza que él había cultivado por tanto tiempo perdió todo su sentido. El dolor de ella, el arrepentimiento en sus ojos, era su verdadera venganza. La compasión de él era su castigo. Uno de los paramédicos le pidió a Miguel que se alejara. Tenían que llevársela. Miguel dio un paso atrás y miró el rostro de ella una última vez. Isabela, en un último esfuerzo, murmuró: «Miguel». El sonido de su nombre saliendo de sus labios lo impactó. Se acordaba, lo reconoció, y él entendió que lo que ella sentía era más que gratitud, era remordimiento. Y eso para él era suficiente. Ella no necesitaba su perdón, necesitaba perdonarse a sí misma. Y él no era responsable de eso. Mientras la ambulancia se alejaba, la sirena convirtiéndose en un sonido distante, Miguel se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el camión. Miró al cielo, al sol que empezaba a meterse, tiñendo las nubes de naranja y morado.
El humo del incendio se disipaba y el aire volvía a estar limpio. El peso que cargaba en su pecho se había ido. Ya no era un hombre lleno de rencor y sed de venganza, sino solo Miguel, el tráilero, el hombre que fue humillado, pero que no se convirtió en un humillador. Se levantó, fue al auto de Isabela y agarró su bolsa de trabajo. Encontró su placa y su credencial de identidad. Ella ahora era solo Isabela, una mujer, no una oficial. La placa ya no tenía el mismo poder. El símbolo de su autoridad era solo un pedazo de metal. Miró la foto en su credencial y la imagen de una mujer sonriente, llena de ambición, contrastaba con la imagen de la mujer que acababa de salvar, una mujer rota y vulnerable. Miguel dejó la bolsa de Isabela en un lugar seguro, para que los paramédicos pudieran recogerla. Sabía que necesitaría sus documentos. Estaba haciendo lo correcto, lo que su corazón le pedía que hiciera. Estaba dejando el pasado atrás y abrazando el futuro, sin rencor y sin miedo. Ya no necesitaba esconderse en la carretera. Podía volver a casa. La carretera era su casa, pero ahora podía volver a su casa de verdad, donde la vida lo esperaba. El sol ya se había metido por completo y el cielo estaba oscuro. Las estrellas empezaron a aparecer, pequeñas y brillantes. Miguel encendió el motor de su camión, el vagabundo del asfalto. El sonido del motor era como una sinfonía de victoria. No estaba huyendo, se estaba yendo a casa. El camión, su fiel compañero, parecía que también se había liberado, y su viaje ahora tenía un nuevo propósito. La carretera ya no era un camino sin fin, sino su jornada de regreso a casa. Miguel le dio una última mirada al lugar donde estuvo el auto de Isabela. El fuego se había apagado, lo que quedaba era solo la oscuridad y el olor a humo. Y él, el trailero, estaba en paz. La venganza no fue el castigo, sino el perdón, y la compasión fue su acto de venganza. Isabela Vargas se despertó en la camilla del hospital con el cuerpo adolorido, pero viva. El techo blanco del cuarto fue lo primero que sus ojos captaron, y el olor a antiséptico le invadió las narices. Sintió el peso del yeso en su brazo y el dolor punzante en su pierna. Pero, por encima de todo, sintió la gratitud en su pecho, un sentimiento que había olvidado hace mucho tiempo. La imagen de Miguel, el trailero con el rostro sucio de hollín y los ojos llenos de compasión, llenó su mente. Lo humilló y él la salvó. La ironía de la situación era la lección más pura y dolorosa de su vida. Unos días después, la historia de su rescate estaba en todos los noticieros locales. El tráilero anónimo, el héroe del camino, era el tema de todas las pláticas. Los reporteros intentaban descubrir la identidad de su salvador, pero nadie sabía. Miguel, fiel a su naturaleza, había desaparecido en la carretera sin dejar rastro. Isabela, aún en el hospital, le pidió a su compañero de patrulla que le trajera la bolsa que había olvidado en el lugar del accidente, y, dentro de ella, estaba la placa, un pedazo de metal que ahora parecía tan sin valor. En su primera noche de vuelta en casa, después de su recuperación, se sentó en el sillón con su hija pequeña y la abrazó con fuerza, sintió el olor de la niña y las lágrimas le corrieron por el rostro. La vida, que siempre dio por sentado, ahora parecía un milagro. Se acordó de todos los momentos que se perdió y de todas las personas que lastimó en su búsqueda de poder y estatus. La humildad que nunca conoció la consumía. Ya no se sentía la oficial poderosa, sino solo Isabela, la mamá, la mujer. Isabela entonces agarró un papel y un bolígrafo y empezó a escribir. La carta no era solo un agradecimiento, sino una confesión. Escribió sobre su arrepentimiento, sobre su arrogancia, sobre la humillación que le causó a Miguel. Le pidió perdón, y con cada palabra que escribía sentía que un peso se le salía de los hombros. No sabía dónde estaba Miguel, pero sabía que, de alguna manera, el mensaje lo encontraría. Lo llamó
el vagabundo del asfalto, y su apodo se volvió el nombre del héroe. La carta fue publicada en un periódico local con un título que decía «Una oficial humillada y salvada por un trailero». La historia se esparció y la humildad de Isabela se volvió el tema de la ciudad. La gente la miraba con respeto, no por su autoridad, sino por su humanidad. E Isabela, por su parte, aprendió a mirar el mundo con nuevos ojos, con compasión y empatía. Entendió que el poder no está en la placa, sino en el alma. Miguel, al leer la carta de Isabela en el periódico, sintió un calor en el pecho. Las palabras de ella, llenas de arrepentimiento, lo tocaron profundamente. No necesitaba perdón, pero las palabras de ella lo liberaron de una vez por todas del rencor. Sonrió, y la sonrisa era genuina, la sonrisa de un hombre que finalmente encontró la paz. La venganza, para él, no fue el castigo, sino el perdón. Y su jornada, su vida, finalmente tenía un propósito. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias.